Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Les damos la bienvenida desde la Iglesia Bautista Lumbrera. Soy Gilberto Torrens, el pastor de la iglesia, junto con los ancianos de esta congregación. Queremos, antes de empezar, vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este nuevo momento que nos das para estudiar tu palabra, Señor. Sabemos que nos acercamos con mucha ignorancia, mucho temor, quitamos nuestros calzados porque sabemos que es un lugar santo, Señor. Tu palabra es infinita, es infinitamente santa y nosotros somos indignos, Señor, de tanta riqueza, principalmente por nuestro pecado, Señor, pero gracias porque nos permites entrar a través de Jesucristo, el que llevó nuestro pecado en la cruz, y tú nos miras a través de Jesús, somos justificados por Él. Gracias, Señor, por esta bendición de poder estudiar tu palabra y tener esta congregación donde podemos juntos alabar tu palabra, alabar tu nombre y, Señor, estar en comunión los unos con los otros. Queremos encomendarnos a ti en esta noche y rogamos tu bendición para lo que se vaya a hablar de tu palabra, Señor, y que los que no son salvos puedan en esta noche sentir, Señor, la contrición de sus pecados y puedan reconocer su condición de pecadores y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. A ti sea la gloria, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy es jueves. Queremos continuar con este estudio de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 119. Salmo 119, y esto es desde el versículo 89 al 96. Y yo quiero leerlo nuevamente. El Salmo 119, versículo 89 al 96. Dice así la palabra de Dios. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. El Señor bendiga su palabra. La semana pasada, hermanos, estudiábamos este salmo. Tiene por título Lamed y es una traducción de aguijón o vara. Y hablamos el jueves pasado de la relación que tiene aguijón o vara con el último versículo, el 96, que dice: a toda perfección he visto fin, pero basado en lo que el apóstol San Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7, cuando él dice que él, para que la grandeza de sus revelaciones que él había pasado no se exaltase desmedidamente, le fue dado un aguijón de la carne. Y él dice: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y él habla de que él había rogado al Señor y para que le quitara aquel aguijón de la carne. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y habla de la perfección. Y la perfección de Dios es muy distinta de la perfección que el hombre pueda imaginar,
De hecho, el hombre no tiene nada perfecto ni hace nada perfecto. El hombre tiene tolerancias donde habla de más o menos, aproximado. La palabra precisión, precisamente, y valga la redundancia, habla de cuánto nos acercamos al patrón original. En el hombre no hay perfección. Pero el versículo 96 dice: a toda perfección he visto fin. Todo lo que el hombre puede imaginar y ver como lo perfecto, pues la palabra de Dios lo sobrepasa. Y por eso que estamos estudiando la palabra de Dios, porque es una fuente infinita, una riqueza inagotable de la sabiduría de Dios, pero principalmente porque declara nuestra condición de pecadores, nos muestra que somos inmerecedores de la gracia de Dios por el pecado. Desde que nuestros primeros padres pecaron en el Edén, y somos pecadores tanto por naturaleza como por práctica, y solamente podemos ser redimidos por confianza o por creer en la obra de la cruz y venir confesando nuestros pecados al Señor para ser salvos. Y de esto hablamos la palabra aguijón y vara, lo hablamos el jueves pasado. Pero también hablamos del versículo 89, muy brevemente decía el Salmo, el versículo 89, este Salmo 119, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y habíamos hablado de por lo menos 7 cosas que encontramos o problemas que encontramos en la vida, y que en este salmo se dibuja la solución de una manera maravillosa. Y hablamos de estas 7 cosas y se las recuerdo. Por ejemplo, el versículo 89 que dice: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Podemos pensar en el problema que tiene la humanidad de pensar en el porvenir, sin fuerzas por el porvenir o lo efímero de la vida. Este es el número 1. Sin fuerzas por el porvenir o lo efímero de la vida. El número 2 es la decepción. El ser humano está muy expuesto a la decepción y muy susceptible también. Número 3, el aparente caos de las cosas. Y expresábamos, como algunos dicen, a esto no le encuentro ni cabeza ni pie, para decir el caos en que estás. El número 3. El número 4 es la aflicción y ataques de pánico. Y quiero decir que todas estas 7 cosas son muy comunes en la época moderna donde vivimos. Se ve mucho más frecuente. El número 4 entonces es la aflicción y ataque de pánico. Tenemos un remedio de la palabra de Dios que está en el versículo 92 y 93. El número 5, la soledad. Hay un remedio de la palabra de Dios contra la soledad. Y esta, sabe usted, es determinada como la enfermedad número 1 de este siglo. Es la soledad y la depresión. Número 6, otro problema que confronta a la humanidad es el acecho premeditado del enemigo en cualquiera de sus formas, pues la palabra de Dios tiene solución para esto. Y por último, agregué las limitaciones de la vida nos dejan sin esperanza. Entonces tenemos estas 7 cosas. Número 1, sin fuerzas por el porvenir. Número 2, decepción. Número 3, el caos de las cosas. Número 4, la aflicción y ataque de pánico. Número 5, la soledad o el sentido de orfandad. El número 6, el acecho premeditado del enemigo. Y número 7, lo limitado de las cosas que nos desaniman. En este salmo encontramos respuestas para cada una de estos problemas de esta época. Y cuando hablamos del salmo del versículo 89 y hablamos de estar sin fuerzas por el porvenir, hablamos de la trascendencia de la palabra de Dios. Y decíamos que la palabra de Dios es, según la traducción esta española Castilla, dice: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. La palabra de Dios para todos los pueblos, otra traducción dice: Señor, tu palabra está firme
para siempre en el cielo. Y otra traducción dice, Señor, tu palabra es eterna en los cielos y permanece para siempre. Y recalcamos, hermanos, la palabra de Dios es eterna, y el Señor Jesucristo en San Mateo 24:35 lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hablamos de las funciones que tiene la palabra de Dios, y no voy a ir sobre esto, solamente mencionarlo. Una de ellas es que en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aunque la palabra de Dios fue escrita en un proceso de 1500 años por más de 40 autores distintos que ni siquiera se conocieron el uno con el otro, mantiene una integridad, una unidad, un mismo tema, una integridad absoluta que tiene la mente de un autor, y este es el mismo Dios. Y por eso en Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y al final prepara al corazón del hombre. Y es la palabra de Dios la que cae en el corazón de las personas y le hace sentir que es pecadora o pecador y que merece la muerte, pero que hay la salvación en Cristo. Y esto es la misma palabra de Dios la que trae esta convicción. El Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es la palabra de Dios que contiene el Espíritu Santo la que nos convence a nosotros. Y hablábamos un gran beneficio principal de la palabra de Dios o función, es que la palabra de Dios da testimonio de Cristo. Y hay de mí y hay de cualquier hombre, predicador o cualquiera persona que maneje la palabra de Dios o que trate de exponerla, que no la lleve a Cristo. Esta palabra contiene a Cristo. Y la palabra da testimonio del Señor. El Señor lo dice en San Juan 5:39 y le dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la palabra de Dios nos da testimonio de Cristo. Nos dice que somos pecadores y que merecemos la muerte, pero que en Cristo tenemos la salvación. Y hay muchos otros aspectos de la palabra de Dios que estudiamos la vez pasada. Una de ellas es que nos hace salvo para salvación. Nos hace sabios, para salvación, como dice el apóstol a Timoteo allá en su primera carta, en el capítulo 3 y el versículo 15, cuando él le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Puede ser que a usted le guste la palabra de Dios, puede ser que usted se enamore de la palabra de Dios, le agrade la palabra de Dios, le agraden los cristianos, le agrade ir a la iglesia, pero tal vez usted no vive para Dios porque no tiene la salvación en Cristo, y sabe que es muy posible. Esto no es algo automático o por algo que nosotros hagamos o que intentemos ser buenos. La palabra de Dios nos dice que no hay bueno, no hay justo, ni aún uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero siendo redimidos, siendo comprados, siendo rescatados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que si usted no tiene la seguridad de salvación, la palabra de Dios le dice hoy en día, ¿qué dice? Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y otros beneficios de la palabra de Dios los vimos la vez pasada. Una de ellas es que la palabra de Dios alimenta al creyente. Y lo alimenta porque después que tú tienes a Cristo como Señor y Salvador, puedes gozarte y alimentarte de la palabra de Dios. Pero si no tienes a Cristo, digamos que no es un alimento, es una advertencia, es un juicio, es el infierno que está preparado para Satanás y sus seguidores, lo que le espera a aquel que no tiene a Cristo. De manera que le instamos a que usted se examine y vea, ¿realmente soy salvo? ¿Soy salva? ¿Tengo a Cristo
no es porque me gusta, porque me agrada, sino he tenido mi encuentro personal con Jesús y estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra e enteramente perfecto. La segunda, que es la parte que hoy queríamos hablar, es la decepción. El problema que ocurre hoy en día con muchas personas, y eso lo vemos en el versículo 90, es la decepción. Las sociedades se disuelven por decepción. Las amistades se disuelven por la decepción. Los trabajos o los trabajadores pierden sus trabajos por decepción. Y los matrimonios se disuelven y se separan por decepción. Según el diccionario, la decepción es el pesar, la tristeza, la angustia causada por un engaño. Es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre una persona o sobre una cosa y ocurre la decepción. Esto es muy común, sobre todo en estos tiempos. La persona se decepciona y es más, se decepciona demasiado rápida. No tenemos paciencia. La decepción es algo que ocurre en el momento. En un día estamos que alabamos a alguien y al otro día ya no lo queremos ni ver. Eso es lo que hace el mundo, la corriente de este mundo, y lo que hace el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, hacer que nos decepcionemos. Y otra cosa bien, pero bien peligrosa es la decepción de la vida. Y esto conlleva muchas veces al indeseable suicidio, donde la gente se decepciona tanto de las personas que se decepciona de la vida. Y si no tiene una consejería, no tiene alguien que le hable del Señor, esas personas pueden pasar a la eternidad, atentar contra sus vidas y morir y pasar a la eternidad sin Cristo, que es lo más terrible que pueda ocurrir. Entonces, el número 2, tenemos la decepción, y eso lo vemos en el versículo 90, cuando él habla que de generación en generación es tu fidelidad. Para combatir la decepción está la fidelidad, y el versículo nos habla de que la generación, por generación en generación, la fidelidad de Dios permanece. Y habla más, él dice, tú afirmaste la tierra y subsiste. La fidelidad está ligada a la permanencia, a la continuidad de las promesas de Dios. Y como el cielo y la tierra subsisten, así subsiste la fidelidad de Dios. Mire lo que dice la Biblia acerca de la decepción. Por ejemplo, en Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Es una maldición confiar en el hombre, depositar toda nuestra confianza en el hombre. Es una maldición porque Dios lo dice en su palabra. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 7, nos habla de, en contraste, nos habla de la fidelidad de Dios. Y dice, hablando el escritor a los hebreos, él dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Eso son referencias cruzadas que el escritor en el Nuevo Testamento tiene, inspirado por el Espíritu Santo, para agarrar varios versículos del Antiguo Testamento, promesas que hablan de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, él toma de Deuteronomio 31, de Josué 1:5 y del Salmo 118:6, cuando dice, por lo tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y allá en Josué nos dice que no te dejaré ni te desampararé. Ahora tenemos este versículo en una sola. La fidelidad de Dios contra la decepción que encontramos. Si te ha decepcionado tu amigo, tu amiga, tu familia, tu esposo, esposa,
tu familiar, vecino, tu compañía, la vida. No desesperes, la fidelidad de Dios está por encima de cualquier decepción. El Salmo 27:10 nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Fíjense que directamente, ni siquiera subliminalmente, dice que el padre y la madre pueden ser causas de decepción para un hijo al dejarle. Y vemos historias que hoy abundan de cómo un padre abandona a su hijo, a su familia. Es una decepción gigantesca que muchos no se recuperan y quedan con decepciones o con traumas, quiero decir, para toda su vida, que hace que le transforme para siempre su personalidad. Pero la fidelidad de Dios en su promesa y en su pacto es fiel. Dice en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto es una expresión para decir que para siempre, eternamente, su fidelidad. En Hebreos 9:15, hablándonos ya de ese pacto, recuerde que el versículo que acabo de citar se ubica en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto a la nación de Israel. Y con todo y que eran pactos terrenales, esto prefiguraba a un nuevo pacto que vendría cuando el Señor Jesucristo pudo decir a sus discípulos, celebrando la cena, esta sangre es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Jesucristo hizo el nuevo pacto y cumple así con la fidelidad de Dios. En Hebreos 9:15 nos dice, así que por esto Jesús, entre paréntesis, es mejor mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto que les acabo de comentar, los llamados, es decir, usted y yo, si aceptamos el llamado de Dios y somos salvos, reciban la promesa de la herencia eterna. Qué felicidad saber que nosotros estamos bajo la promesa de Dios, bajo la fidelidad inquebrantable de Dios. Que pase lo que pase en esta tierra, en este mundo, en tu familia, en tu alrededor, la fidelidad de Dios es mayor que cualquiera de esas decepciones, y que siendo salvos tenemos la promesa inquebrantable de la herencia eterna, que Cristo selló ese pacto con su fidelidad, pero con su sangre en la cruz del Calvario. Por eso es tan importante para nosotros hablar de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque Él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento y cumplió así con todo lo prefigurado, todo lo que estaba dicho acerca de Él, y que Dios estaba cumpliendo su pacto a través de Jesús, prefigurado también por el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto había la promesa de remisión temporal de pecados cuando se tenía que tomar un cordero y sacrificarlo, un cordero inocente, y derramar su sangre. Eso prefiguraba a un mejor pacto que venía, que era la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, qué bendición ser salvo y tener la promesa de la herencia eterna por la palabra de Dios, porque Dios es fiel. Pero también en el Salmo 19:7 nos habla del testimonio de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierta al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Una bendición de la fidelidad de Dios es que hace sabio al sencillo, al que puede no tener ninguna letra, ninguna educación, pues nos hace sabios, porque es la fidelidad de Dios. Su testimonio es fiel, y es tan fiel que es perfecto, y es tan perfecto que convierte el alma. Por eso insistimos siempre en que la salvación de las personas
está basada en una conversión. Se convierte de las tinieblas a la luz admirable, de las malas obras a las buenas obras, del reino de Satanás al reino de la luz, de la muerte a la vida. Y tiene que haber una manifestación diaria, un testimonio de que ese pacto se ha cumplido en ti por medio del Evangelio. Pero también en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, el apóstol Pablo habla de el Evangelio y su efecto, y habla de la fidelidad. Y esto, hermanos, no nos olvidemos, estamos en el versículo 90, en contraparte de la decepción, estamos hablando de la fidelidad de Dios. Dice en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, el apóstol Pablo hablando, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La fidelidad de la palabra de Dios nos hace reconocer que somos pecadores más que cualquier otros. Y aceptar esa palabra como fiel, es decir, verdadera y digna de todo crédito. Por eso que lo que estamos leyendo acá, hermanos, no es una doctrina de la iglesia, no es una filosofía, es la palabra de Dios que está siendo leída y expuesta a todos nosotros. Pero también la palabra de Dios es tan fiel que Él ofrece perdón. Dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, para ser salvo hay que confesar a Cristo. Al confesar a Cristo reconocemos que somos pecadores, que somos merecedores de una condenación eterna. Ahora, cuando tú vienes a Cristo tienes una carga inmensa de pecados que te condenan, pero el pecado que condena a la persona al infierno no es ni que sea ladrón, ni que sea mentiroso, ni que sea borracho, ni que sea adúltero, ni que sea extorsionador, ni que sea cualquier tipo de pecado que usted se pueda imaginar. ¿Sabe por qué? El pecado que lo condena a usted si no es salvo es el no recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque Cristo llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Entonces, el ser condenados no es por los pecados individuales, es por la culpa del pecado que fue cargado en la cruz y que Cristo la llevó. Al no recibirle a Él, entonces nos acarreamos la condenación eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante reconocernos que somos pecadores y los que somos salvos lo hemos hecho. Y nos hemos reconocido pecadores y le hemos aceptado como Señor y Salvador. Y acabamos de leer que hay fidelidad, es fiel Jesús en perdonarnos de todo pecado. Y esto aplica al creyente, mi estimado hermano y hermana. Nosotros somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, como dice Primera de Juan capítulo 3. No piense usted que es perfecto en cuanto a la impecabilidad. Usted y yo vivimos en un mundo y un cuerpo pecaminoso que nos impulsa a pecar cada día. Si no controlamos la carne, el cuerpo pecaminoso, pecamos. No nos condena, pero es un pecado que nos quita y nos roba la comunión de Dios. Y póngale usted el nombre. El pecado es al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toda desobediencia es pecado, pero tenemos una fuente inagotable de perdón que es Jesucristo. A Él acude todo santo. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero debemos confesar para mantener la comunión de Dios. Esta primera carta de Juan es escrita a los hijitos y en la capítulo 2 de esta primera carta de Juan, versículo 1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por último, estas dos cositas, que la palabra de Dios es fiel en cuanto a la promesa de la venida del Señor.
para quitarte de decepciones. El mundo te puede decepcionar, tus amigos te pueden decepcionar, tu esposo, tu esposa, tus padres te pueden decepcionar, pero Jesús no. Es nuestro fiel amigo, es Cristo el mejor amigo. Amigo tengo cuyo amor excede todo mi pensar. Ese es mi amigo fiel. La venida del Señor está en su promesa, en su fidelidad. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7 al 9. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Hay otros dos versículos, el tiempo llegó, pero Él es fiel en guardarlos. Él dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 3, otro aspecto de la fidelidad de Dios en contra de la decepción es que, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará hasta el fin, guardará del mal. Hemos visto apenas el versículo 2 en relación a este segundo problema que es la decepción. Dios es fiel. Todos te podemos fallar, pero Él no te falla. Si no eres salvo, este es el momento de que tú reconozcas tu condición de pecador y pecadora y aceptes la fidelidad de Dios. Y Él será fiel en guardar nuestro depósito para aquel día. Es la sangre preciosa de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Es su resurrección al tercer día la que nos garantiza que eso que Él dijo ha sido sellado y Dios, el Padre, aceptó su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando resucitó, dio prueba y evidencia y sello por la eternidad de que su salvación es segura y Él es fiel. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te doy gracias por este momento que hemos tenido, por la palabra tuya que es fiel, que es viva, que es eficaz. Pero gracias, Señor, porque este es el mejor antídoto contra la decepción. Ayúdanos a andar en tus caminos, aquellos que somos salvos, a tener comunión constante contigo, con el Padre, pero también con nuestros hermanos y a confesar nuestros pecados a ti, Señor. Pero ayuda a aquellos que no son salvos y que hoy puedan tener el momento aceptable, que puedan venir a Cristo confesándoles como su Señor y Salvador. Una vez más, damos toda la gloria y la honra a ti y te damos las gracias por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.